segundo conversatorio, experiencias arqueológicas en el campo y gabinete de los estudiantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Arturo Ruiz Estrada, quien fuera fundador de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza y a la vez creador del INAC, Instituto de Investigación de Arqueología, Antropología, CUELAP. Él es doctor en Antropología y Arqueología por la Universidad San Marcos y profesor principal de dicha universidad. Ha sido reconocido como profesor visitante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza desde el año 2019. Ha investigado innumerables sitios ubicados en Amazonas, Huancavelica, Ancash, Huaura y Puno, cuyos resultados ha expuesto y publicado en diversos medios especializados dentro y fuera del país. Le damos una cordial bienvenida al doctor Arturo Ruiz Estrada y en esta ocasión, de esta parte final del conversatorio, le vamos a dar el tiempo. Después de la exponencia se va a leer las preguntas. Bienvenido, doctor. El espacio es suyo. Buenas tardes, agradezco tu invitación, estimado Daniel, a fin de cumplir con la tarea que se me ha encomendado sobre los aportes que he realizado durante mi vida profesional con respecto a la historia, la arqueología de Amazonas. Y efectivamente yo quisiera pasar algunas fotos para que se pueda distinguir mejor o complementar lo que voy a expresar. Mientras se supera este pequeño impasse, a través de las exposiciones anteriores, hemos escuchado la participación de la experiencia de algunos de los alumnos a lo largo de este año que pasó y cómo es que ellos han lograr esa experiencia académica, ya sea en campo como en gabinete. La universidad, dentro de esa preocupación y a través del INAC, ha logrado poder buscar y gestionar a través de museos el apoyo para que los chicos puedan viajar, tanto de alimentación como de movilidad, y poder tener esa experiencia académica de poder revisar otros materiales que dentro de la región Amazonas no lo hubieran logrado, porque la cerámica Chachapoyas no es tan diversa como tenemos en otras partes del Perú. Esas experiencias, como les mencionaba, el INAC se ha preocupado en poder fortalecer a la facultad y poder apoyarles en esos trabajos de alcance en cuanto a Jaén, en cuanto a Lima, y estamos próximos también a la apertura de algunas áreas de trabajo en excavación para este próximo año. Cabe mencionar que el INAC también, al igual que la fundación de la universidad, al mismo tiempo fue creado por esta comisión que presidió el doctor Arturo Ruiz. Ahí lo tenemos, se está conectando. Luego, también a lo largo del Valle del Cubamba identifiqué varios sitios arqueológicos, de los cuales también he hecho publicaciones que relatan mis ideas y mis conceptos acerca de esos sitios arqueológicos que están ahí. Por ejemplo, el sitio llamado Twitch, ¿no? Twitch fue llamada así por investigadores como Langlois o Reise. Entonces yo, siguiendo lo que ellos ya habían señalado, denominé a ese sitio como Twitch, ¿no?, del cual he publicado. Pero ahora este sitio de Twitch es denominado Silic, ¿no?, que creo que va a estar en trabajos para su puesta en valor. Es un sitio importante también, igual que el que está al frente, en la margen derecha, frente a Silic, o sea, Macro, que son sitios bajos, tal como los denominó el general Luis Langlois. Pues por lo común, las poblaciones, los asentamientos de los antiguos habitantes del Valle del Cubamba, como ustedes saben, están en las partes altas.
Y estos sitios bajos, tipo Macro, tipo Silic o Angulo, que está cerca de Puente Tubamba, son especiales, ¿no? Seguramente estos sitios estaban destinados, pues, a la explotación de los recursos de las playas, o sea, de las quichus, de las partes bajas donde se producen frutales, yuca, camote, algodón, que no se producen en las partes altas, por decir, como cuida. De modo que las antiguas gentes que habitaban el entorno de los Cubamba, pues practicaban una economía o una actividad productiva diferenciada, ¿no? Se utilizaban recursos de las partes altas y de las partes medias, de las quichuas y de las playas de los templos. Entonces tenían los recursos, pues, abundantes. Y siempre fue así. El Valle de Urubamba, como conocemos, es bastante productivo. Y siempre lo fue así desde hace miles de años, hace 10.000 años, porque la ocupación de este valle, que como lo ha ya verificado el doctor Warren Church, la ocupación arranca desde los 10.000 años, no antes del presente. En Moco siempre hubo una ocupación muy importante en vista de la producción que tiene ese valle y de su conexión naturalmente con la floresta tropical, o sea, ya el Marañón y el Amazonas, con quienes siempre estuvieron en contacto las sociedades que poblaron el Cubamba. De modo que todos estos sitios y observarlos nos hizo comprender cómo era la economía de los antiguos pueblos que habitaron esta zona, además de estos otros aspectos del desarrollo arquitectónico, del desarrollo artístico, porque por lo común muchos edificios, como ustedes saben, están decorados, pero esta decoración varía. La decoración, tal como lo han señalado varios colegas, varía. No es lo mismo la decoración mural de la parte norte, de la parte de la provincia de Luya, por ejemplo, con respecto a la parte sur de Chachapoya. Entonces hay claras diferencias. E igualmente, de acuerdo a los estudios que hice de la alfarería y de otras comprobaciones que hicieron también, por ejemplo, la doctora Inge Chirut, la doctora Ana Greenwich, también hay diferencias en la producción cerámica. O sea, no es lo mismo la cerámica de Luya, digamos, de la provincia de Luya, con la parte sur de Amazonas, que se apoya. Hay claras diferencias. En la parte sur, como ya hemos leído, no hay común la alfarería pintada. En cambio, al norte, en la provincia de Luya, se une la pintura. Entonces hay diferencias, tanto en la arquitectura, como he mencionado, como también en la cerámica y otras prácticas culturales. Es bien conocido y sabido por todos cómo es que la práctica de las prácticas funerarias son totalmente distintas, aun cuando tienen un rasgo común de que esas tumbas están construidas en abismáticos acantilados. Pero en el norte, o sea, en la provincia de Luya, la expresión más espectacular son los sarcófagos antropomorfos, que no existen en el sur. O sea, en Chachapoya no existen hasta ahora sarcófagos, que existen sí en la provincia de Luya. Entonces hay una diferencia clara, nítida, en cuanto a los patrones funerarios. Y ese es un rasgo muy importante de las sociedades, porque es lo más íntimo, el problema de la muerte y de cómo conservarlos ahí. Esa es otra diferencia. Igual, hasta en la producción alimenticia, como ha dicho el ya fallecido arqueólogo alemán, en el sentido de que la producción más frecuente al norte eran los frijoles, era el maíz, lo que al sur era la papa y otros tubérculos andinos. Hasta en ese sentido también hay diferencias. Otra diferencia es en cuanto a la técnica constructiva, ¿no? Por lo común hacia el sur del departamento de Amazonas, los edificios están construidos sobre altos embalsamientos. Y en la parte norte, por lo común, carecen de esos embalsamientos. Y eso se ve en el Valle de Sonche y en muchos lugares de la provincia de Luya. De modo que hay diferencias. Por eso es que yo
desde hace ya buen tiempo, he sostenido, he afirmado y demostrado que en el Valle de Utcubamba hubo varias ocupaciones humanas o grupos humanos diferentes, aunque bien relacionados, porque están ocupando un mismo valle. De modo que sostuve que, aparte de los chachapoyas, como mencionan hasta ahora muchos colegas, no solamente estuvieron lo que se llaman chachapoyas, sino estuvieron los chilchos, los luyas, los chillaos, los bagua y los cascayungas, los cumbillanos, etc. De modo que esa es una diferencia clara y eso hay que tener en cuenta para las futuras investigaciones. Entonces yo podría considerar como mi aporte también el haber distinguido los varios grupos humanos que estuvieron ahí y convivieron ahí y no hubo ningún problema. Algunos han dicho que las sociedades de ahí estaban unificadas o tenían un dios principal también, pero eso no fue así. Si hubiesen estado unificados todos esos grupos humanos, hubieran rechazado rotundamente, por ejemplo, la conquista incaica, o hubieran rechazado la invasión española. No estaban unificados. A la hora que llegaron los españoles, unos grupos se unieron con los españoles para liberarse de los incas, como sabemos muchos. Otros no resistieron, especialmente los de la parte norte, los chileados, los luyas, que fueron más agresivos. Y como estos resistieron tanto a la invasión española, por eso es que ningún cronista habla de luyas, ningún cronista habla de Puebla. No hablan de estos pueblos. Han ensombrecido la historia de la provincia de Luya, cuando ellos han sido actores principales y fundamentales en la defensa de sus territorios, en la defensa de su ideología, en la defensa de su economía, y no así los otros grupos. De modo que hay una serie de circunstancias históricas que poco a poco se van aclarando. Por otro lado, en el aspecto de la producción rupestre, empeño en el cual está también el profesor Daniel Castillo en esta oportunidad y en estos últimos años, se está viendo y esclareciendo aspectos de la cronología y aspectos de las tradiciones y los estilos que existieron en cuanto a las expresiones o manifestaciones rupestres. Ahora ya podemos hablar desde un punto de vista de cronología relativa de que allí hubo un arte rupestre milenario, un arte rupestre que se produjo probablemente hace unos 7.000 u 8.000 años, ¿no? Anteriormente simplemente estábamos diciendo que eso fue una producción del intermedio tardío, tal como lo afirmó el arqueólogo alemán que trabajó en la provincia de Luya. Él encontró ahí más de 100 sitios con arte rupestre, pero todos los atribuyó a la ocupación del intermedio tardío. O sea, él dice que toda esa producción del arte rupestre de Luya lo hicieron los chachapoyas. Entonces, ese es un dato importante y es otro aporte que venimos haciendo, no solo mis personas, sino también otros colegas. Y es importante tener en cuenta la producción rupestre que se produjo en Amazonas, porque el arte rupestre, las expresiones rupestres, la gráfica rupestre, es otro material arqueológico. Entonces, no podemos dejar de lado esa expresión cultural, esa expresión histórica. Y qué bien que la universidad ahora, según estoy informado, va a apoyar la continuidad de las investigaciones del Instituto de Investigaciones de la Universidad referido a la antropología y la arqueología, o sea, el INAC, ¿no? Porque eso es muy importante, el apoyo institucional, y yo felicito a las autoridades universitarias que den ese apoyo para que se vaya esclareciendo aún más la historia de las ocupaciones humanas en el departamento de Amazonas.
sin el aval, sin el apoyo económico es difícil hacer investigaciones porque se requiere una serie de recursos. En ese sentido, ustedes comprenderán cómo vienen los colegas norteamericanos con buenos fondos. Entonces, la producción intelectual que tienen, pues, tiene bastante importancia y es muy completa porque disponen de una serie de instrumentos, de una serie de mecanismos, de una serie de apoyos bibliográficos, en fin, y de dólares, por supuesto, para realizar investigaciones. Sin embargo, como peruanos yo creo que podemos hacer investigaciones a la par que hacen ellos, aun cuando carezcamos de algunos instrumentos para la investigación. Pero en ese sentido es importante tener en cuenta el apoyo institucional. La historia, pues, de Cuelap y de toda la ocupación humana en el Valle de Urubamba, que ha sido el valle principal, el valle que ha contenido a los grupos humanos que allí vivieron, ha sido bastante larga y tiene una historia que se va esclareciendo, como digo, paulatinamente, y qué mejor con el apoyo de la universidad. La universidad está destinada a investigar. Se llama universidad porque produce investigación en los diversos campos, no solamente pues arqueología, antropología, sino también biología, química, medicina, en derecho, en educación, en fin, por eso se llama universidad. Y no solamente se focaliza, debe focalizarse en un aspecto. Y qué bien que ahora estén iniciándose trabajos, que van a hacer trabajos en Bagua por parte del profesor Luis Castillo, porque ese apoyo es necesario para ampliar el conocimiento de las ocupaciones humanas en el Amazonas. Porque es importante la arqueología en el Amazonas. Es vital. Cuando yo llegué a Chachapoyas, existía un solo restaurante en el Jirón Amazonas, donde tomábamos alimentos los extraños a la ciudad. ¿Sí? La ciudad solamente terminaba en lo que es ahora el Jirón La Libertad. Ahí había una sequía que había que pasar para ir a Huanca a pie, porque las vías de comunicación en el tiempo en que yo llegué pues no estaban distribuidos a nivel departamental, no había carreteras como hay ahora a Levanto, inclusive hasta el mismo Cuelap, ¿no? Porque nosotros cuando actuamos en Cuelap íbamos a pie desde el pueblo del Tingo o a caballo. En cambio ahora se han incrementado las vías de comunicación que apoyan evidentemente a las investigaciones y al desarrollo de la industria del turismo. En estas tareas, repito, son importantes los apoyos institucionales o privados, porque el destino de Chachapoyas y muchos pueblos es importante en cuanto al desarrollo turístico. Cuando yo estuve en 1967, 70, pues Chachapoyas era un pueblo pequeño, como digo, solamente hasta ese arroyo o pequeña sequía que había que pasar para ir a Huanca. En cambio ahora ha explosionado, lamentablemente, claro, estamos con la pandemia, pero había un solo hotel en esos tiempos, estoy hablando de hace medio siglo, desde luego, el Hotel Amazonas en la Plaza de Armas, donde también nos alojábamos todos los extraños a los pobladores de Chachapoyas. Ahora hay muchos lugares, hoteles hasta de 5 estrellas, que en esos tiempos no había. Ahora hay cafeterías, hay ahora restaurantes, tiendas, minimarkets. Eso no existía en Chachapoyas. Pero ¿qué es lo que ha ocasionado eso? ¿Por qué se han abierto todos esos lugares? Porque por el asunto del turismo, porque viene gente de todo el mundo. ¿A qué va gente de todo el mundo a Amazonas, a Chachapoyas? A ver lo autónomo, lo auténtico, lo único que no se ve en otras partes del mundo.
que son sus recursos culturales, el patrimonio arqueológico, el patrimonio paisajístico. A eso va. Entonces, la arqueología, digamos, o los trabajos arqueológicos, o las obras que hicieron los antiguos habitantes de esos pueblos, es lo que está dando o ha transformado ahora la realidad de la ciudad de Chachapoyas y otros pueblos menores. Entonces, yo creo que la universidad y otras instituciones tienen que poner atención en el cuidado, la protección y la investigación de los recursos culturales, porque a eso viene la gente de todo el mundo en la zona, a eso vienen todos los que quieren hacer turismo por Chachapoyas y el resto de pueblos, y porque no vienen a ver otras cosas, ¿no? Porque en otras partes del mundo hay buena comida, hay buenas playas, en fin, una serie de otros espectáculos, pero no hay lo que es auténtico. Lo que hicieron los antiguos pobladores del Valle de Cubamba, que no se ve en otras partes del mundo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con ese patrimonio y no permitir que se destruya. Porque lamentablemente, a partir de la invasión española, se destruyó todo. No hay ningún pueblo moderno, actual, que esté encima de ocupaciones prehispánicas. En Cusco sí, bueno, destruyeron, pero los españoles hicieron encima de las estructuras incaicas sus casas hispanas. Pero en Amazonas no. El mismo Alonso de Alvarado, que fundó por primera vez la ciudad de San Juan de la Frontera en el pueblo de La Jalca, lo trasladó, ¿no? Porque pensó bien. Alonso de Alvarado pues era un guerrero ya entrenado en otras lides, no fuera del Perú, y cuando estuvo en La Jalca, él pensó, meditó, reflexionó, dijo, acá estamos viviendo en un pueblo de indios, estamos rodeados de los jaquimas, entonces puede pasar algo con nosotros. Entonces, él se fue a Levanto. Entonces, pero en el Levanto también ocurrió un fenómeno similar porque estaba entre la población originaria, entre las casas redondas de los que habitaban ahí y algunas incaicas, porque ya estaban los incas allí. Entonces también digo, no, acá puede pasar algo con nosotros. Entonces, avistó la parte baja de Levanto y vio la pampa esa que ahora es la ciudad de Chachapoyas y se trasladó a Chachapoyas, pero ya conservó el mismo nombre de Chachapoyas que él lo inventó, lo escuchó seguramente porque nunca hubo un pueblo llamado Chachapoyas o Chacha. Habría escuchado algo seguramente cuando estuvo en Cajamarca o estuvo en Cochabamba. Algo como que algunas gentes de ahí les llaman como cuando nosotros decimos ahí los muchas o los de Moyobamba, los charapas de la Amazonía o los guayachos, algo así. Entonces él le puso ahí San Juan de la Frontera de los intereses en esos tiempos, ¿no? Cuando España era la potencia mundial más impactante a nivel del planeta. Y ellos fueron con esas ideas y no se ocuparon de otros asuntos como hacer que vivan las ciudades antiguas. Todas las ciudades las destruyeron, ahí está el ejemplo, ¿no? Todos los sitios arqueológicos que conocemos están destruidos, ¿no? A partir de la invasión española. En Cuela, por ejemplo, ocurrieron incendios y matanzas y masacres, ¿no? Para sacarlos a los que vivían ahí y llevarlos, de acuerdo a las ordenanzas de Toledo, a vivir en otros sitios, ¿no? Eso se llama las reducciones, de modo que no han quedado conjuntos arqueológicos que estén completos y que requieren mucho trabajo y mucho cuidado. Debemos tener experiencia con lo que está pasando en Cuelo. ¿Cómo está Cuelo? ¿No? De modo que ese recurso es importante y creo que todas las autoridades de Amazonas, de Chachapoyas, tienen que poner su atención en el recurso cultural, en el recurso arqueológico, porque eso es lo que está transformando la sociedad, eso es lo que está dinamizando la sociedad,
con la presencia de todos esos servicios que existen, pero ¿por qué? ¿Y cuál es el punto? ¿De dónde surgió? De los recursos culturales que tiene y que no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta para continuar y que las instituciones apoyen eso, ¿no? Porque una universidad tiene que ver con todos los aspectos de la producción cultural, intelectual de los pueblos donde está instalado una universidad. Bueno, también hablando de la universidad, a mí me tocó efectivamente, como ha pronunciado el profesor Castillo, ser la primera autoridad universitaria en la historia de Amazonas. Salir a dirigir, pues, en mi condición de presidente de la comisión organizadora en el 2001 para instalar la universidad en el sitio que ahora está y que se ve muy bonito con una serie de estructuras. Nosotros apenas dejamos en proyecto la construcción de un edificio, ¿sí? Ahora, hablando de este lugar de la universidad, que con apoyo muy importante del ingeniero Nano Rojas, que en esa oportunidad era el alcalde de la ciudad, y por intermedio de él se adquirió esos terrenos para la instalación de la universidad. Y luego me tocó también un poco, diríamos, como aporte, el haber iniciado también las actividades universitarias en la localidad de Bagua. Para ese trabajo a mí me costó una labor de 1 año gestionando el presupuesto. Pero dado la corrupción que existe, pues, en el Ministerio de Educación, es que no autorizaban el presupuesto o la gestión ante la Asamblea Universitaria. Entonces yo me pasé todo 1 año sin ganar un centavo gestionando eso hasta que salió. Entonces me fui a constituir en Bagua, pero lamentablemente tuve una enfermedad que me obligó a renunciar a dirigir esta universidad. Creo que ahora ya viene funcionando con unos tropiezos, pero al fin y al cabo eso va a ser un elemento importante dentro de la vida económica, social, política y cultural en ese pueblo. Esa ha sido otra de mis actividades en la zona de Amazonas. Aparte de esto, las revisiones que hice de varios archivos históricos, tanto archivos de Indias en Sevilla, los archivos de Lima y de Chachapuyos me han permitido vislumbrar una serie de acontecimientos que habían ocurrido en Chachapuyos, la ciudad fundada por Alonso de Alvarado. Como llegué a encontrar en esos archivos el origen de la fundación o del lugar que ahora ocupa la ciudad de Chachapuyos. Como ha escrito el título, este lugar no se llamaba Chachapuyos, ¿no? Sino tenía un nombre nativo. Y algunos de esos nombres todavía subsisten hasta el día de hoy, como son, por decir, el barrio de Luyaburgo, el barrio de Yance, el barrio de La Laguna y de otros, pero otros se perdieron. Yo justamente encontré esos nombres, ¿no? Y en un artículo que he publicado sobre el origen del nombre de la ciudad de Chachapuyos, explico cómo es que se llamaba lo que ahora se llama Chachapuyos. Pero estos son asuntos históricos, nada tienen que ver ya con la prosperidad y con las personas que viven en Chachapuyos, ¿no? Porque la historia relata los hechos del pasado que ya pasaron, pero que sirven de todas maneras como un ejemplo para no repetir algunos errores que se producen a través de la trayectoria histórica de los pueblos o de las gentes. Entonces esos documentos coloniales, esas escrituras, esos documentos administrativos son también otra fuente importante que a mí me ha permitido afirmar
por un lado, la historia de la época temprana de la ocupación española, como de la ocupación de los antiguos grupos que habitaron el actual Valle del Utcubamba. Y para, naturalmente, en mi condición de arqueólogo, ir esclareciendo cuál fue el mundo, cuál fue toda la producción, la domesticación, la conquista, la administración de esos pueblos por parte de las comunidades nativas que hoy habitan el departamento de Amazonas. Yo no he podido incursionar en la parte de la provincia de Condorcanqui debido a las condiciones pues algo difíciles, ¿no? Porque ello requiere aún de mayores esfuerzos para introducirse en la floresta tropical, para ver toda su historia, de la cual poco todavía conocemos. Yo creo que debe ser todo un mundo por descubrir en cuanto a las ocupaciones humanas en esas zonas. Deben haber muchos paraderos arqueológicos, expresiones rupestres, expresiones de todo tipo que hicieron las antiguas gentes de la Amazonía, de la propia floresta tropical, porque de lo que sabemos es de la parte altoandina, digamos, ¿no? De la alta Amazonía, como se dice, con respecto a su historia, a su arqueología y a las demás especialidades que actúan para conocer las historias de estos pueblos. Pero de todas maneras, será en el futuro investigaciones que hagan otros colegas o estudiantes, futuros arqueólogos, de incursionar en la zona de la floresta tropical, en el área de los Huampis, de los Shuar y de los llamados comúnmente aguarunas, ¿no? Cuya historia está todavía por esclarecer en cuanto a las ocupaciones precoloniales. Eso ha sido una faltante con respecto a mi actuación profesional en Amazonas, pero en la medida de mis posibilidades he tratado de aportar, ¿no?, en algo al conocimiento de la historia local. Aproximadamente he publicado más de 100 artículos referidos a la historia de Amazonas, del Valle del Utcubamba, entre reconocimientos a sitios arqueológicos, asentamientos, ¿no?, y sea constructivos o también paraderos rupestres. Ese es otro aporte que puedo comentar, porque siempre y desde bastante antiguo se mencionaba solamente la existencia de cuevas, sitios donde no llegaron naturalmente, porque mucha gente del mismo Amazonas por la falta de vías de comunicación, porque lo único que se podía llegar es ascendiendo a pie del pueblo de Tingo. Tenemos que comprender que antiguamente en Amazonas no había muchos vías de comunicación. Cuando yo llegué en 1967 y durante los trabajos que hice durante solamente 3 meses, es la única oportunidad que yo fui, digamos, auspiciado en el sentido del apoyo autorizado para ir, pero con mis propios medios, con apoyos desde luego del museo y de algunos amazonenses. Ahí todo un mundo para descubrir y realizar ahí. En esa época, cuando yo llegué, hacía unos 5 o 6 años solamente se había inaugurado la carretera que conducía hasta la Pelendí. Entonces, desde Chachapoyas para ir hasta el Tingo había que ir en camiones. No existían ni autos, ni combis, como es ahora la comunicación. Se iba hasta el Tingo en un camión, que iban todas las personas, con todo lo que sabemos cómo se va en un camión, y desde el Tingo ascender a pie o alquilar un caballo para llegar hasta el sitio de cuevas. A pesar de todo eso, nosotros hemos enfrentado toda esa problemática y creo que hemos dado a conocer muchas de las cosas que hemos observado en el actual departamento de Amazonas. De modo que
Eso es lo que podría yo dar a conocer en cuanto a lo que he hecho por la arqueología, de acuerdo a mi profesión, en el departamento de Amazonas. Además de eso, la investigación del arte rupestre, que es lo que últimamente nos ocupa debido a mi edad y debido a estos problemas de pandemia, pero creo que eso está siendo suplido por otros colegas que vienen dando aportes interesantes. En ese sentido, durante el año pasado, 2019, que Daniel Castillo convocó a un Congreso Internacional de Arte Rupestre, justamente se dio a conocer un texto donde Castillo ilustra, ¿no?, la serie de paraderos rupestres que están desde la desembocadura del Valle de Cubamba hasta la parte alta de sus nacimientos, ¿no?, una serie de sitios con esas expresiones que son muy importantes y que son parte también de la historia, porque las antiguas gentes del Valle de Cubamba grabaron, imprimieron, plasmaron, registraron, dibujaron, digamos, entre comillas, escribieron parte de su historia en la roca. Ahí están detallados muchas actividades de caza, de pesca, de recolección, de muerte, de parto y de otros aspectos que ellos consideraban comunicar a los pueblos. Porque los pueblos que vivían ahí veían esos dibujos y los leían, ellos comprendían qué es lo que decían las antiguas gentes que ocupaban esos territorios, lo cual ahora nosotros tratamos de interpretar, porque no sabemos qué pensaban hace 1000, 2000 años al pintar en las paredes, en las rocas, e incluso en su cerámica, etc., que no es muy expresiva como las cerámicas del territorio peruano, porque el arte alfarero es casi geométrico. Nada más, los análisis que hice justo en la Fortaleza Escuela por la producción alfarera, la Fortaleza Escuela me ilustró en ese aspecto, y eso está contenido en el libro que publicó un alumno mío de la Universidad de San Marcos sobre la alfarería de Escuela, tradición y cambio. Ahí están los dibujos, los informes acerca de la clasificación alfarera, acerca de la cronología y otros aspectos de la fortaleza. Este texto es producto de mi tesis como arqueólogo, y uno dejé la tesis, ¿no?, 30, 40 años pensando ya que iban a publicarse mejores cosas, porque otros colegas ya han permanecido años dirigiendo trabajos en la Fortaleza Escuela, pero no faltó un alumno entusiasta que dijo, bueno, vamos a publicar esas tesis, porque no conocemos cómo fue la situación de Escuela, la estratigrafía, qué estilos alfareros hay, qué dimensiones tiene la fortaleza, etc. Entonces fue publicado ese libro a raíz de este alumno en la ciudad de Lima. Él publicó por su parte las ediciones Aún. Posteriormente yo publiqué un libro que se llama La gran historia del pueblo chillao en Amazonas, Perú. Este libro refiere a la presencia de las actividades y las acciones de los pueblos de Luya, aquellos que la historia ensombreció y sepultó, ¿no?, hablando de sus orígenes. ¿En base a qué? Al análisis de las crónicas, en base al análisis de los escritos sobre estos pueblos y análisis de la producción material que dieron estos pueblos luyanos. Porque al parecer, y creo que se viene confirmando, que Escuela no fue construido por los llamados chachapoyos, sino por los pueblos de Luya, ¿no?, de Luya, de Escuela, y muchos a ellos o pueblos de su entorno. Y en una última conferencia el año pasado, en la Feria del Libro, el profesor Waldemar Espinosa justamente dijo eso, ¿no?, que Escuela no fue construido por los chachapoyos, sino fueron construidos por varios pueblos, entre los cuales están Paucamarca, Tulip, etc., una serie de curacagos o ayllus que están cerca a Escuela, y entonces eligieron ese sitio y lo hicieron. Así lo dijeron. Pero en todo caso,
Eso será confirmado por los colegas que trabajan en el área actualmente, tanto nacionales como extranjeros. Pero este libro, que se llama La Gran Historia del Pueblo Chillado, se refiere a la gesta, a la producción intelectual, material y las acciones que tomaron las gentes de Luya, que tuvieron una posición muy diferente cuando se produjo la invasión a la zona de Amazonas, la invasión de los incas y de los españoles. Otro libro que publiqué se llama Amazonas, Arqueología e Historia, donde está compendiado buena parte de los artículos que yo he publicado, tanto en eventos internacionales, nacionales e incluso en revistas regionales, como la revista Torreón, que siempre acogió mis artículos, porque a veces es difícil hacer las publicaciones, pero no faltan personas que brindan pues su apoyo. Este libro, que es el más voluminoso que he publicado, Amazonas, Arqueología e Historia, fue publicado por la Universidad Alas Peruana, ¿no? Y es un libro donde, como digo, está compendiado todos los sitios, los lugares que yo he visitado, con una serie de aportes en cuanto a los aspectos antropológicos, a los aspectos históricos, lingüísticos y arqueológicos que yo he podido observar en el departamento de Amazonas. Y las publicaciones son importantes porque eso es lo que lee el público, eso es lo que lee la gente del Perú y del extranjero. Porque para ir a los sitios arqueológicos, para ir a los monumentos, ellos tienen que conocer la verdad de los sitios, la verdad de la historia de esos sitios. Entonces, también yo invoco que las autoridades que dirigen el aspecto turístico en Amazonas deben preocuparse por hacer publicaciones, ¿no? Porque no hay nada. Incluso carecemos de publicaciones sobre el mismo Cuellar, ¿no? Entonces, en este aspecto también yo creo que he hecho un aporte con estas publicaciones que estoy mencionando y que contienen buena parte de mi experiencia en la zona de Amazonas. Y me alegra que ahora se venga difundiendo la producción intelectual de los mismos profesores y sobre todo del Instituto de Investigaciones INAC, ¿no? Que por ahí creo que va a haber y viene habiendo buenos productos para que beneficie la historia y beneficie el turismo en la zona. Eso es lo que puedo decir con respecto. Lamento no mostrar las láminas que había preparado para que ustedes puedan ver cómo hice las excavaciones, cómo se observan los estratos muy claros hasta el mismo macizo rocoso de Cuellar. Y esa excavación de una sola casa circular me produjo pues este libro que se llama La alfarería de Cuellar, tradición y cambio. De modo que hay mucho por hacer, tanto por Cuellar, que ahora reclama mucho, como también por el conocimiento de los demás sitios arqueológicos, en los cuales han colaborado, han estudiado muy conscientemente algunos colegas arqueólogos, ¿no? Yo podría mencionar al doctor Warren Schultz, a la doctora Anna Greenwood, que ha hecho un trabajo excelente que nos permite ratificar las diferencias culturales que hubo entre los pueblos que ocupaban el Valle del Cubamba. Igualmente hay otro colega que vive en los Estados Unidos, Kate Muscut, que fue el primero en hacer estudios de arte rupestre, concretos, porque siempre ha habido menciones desde el general Langlois, cuando mencionó que en Puente Urcubamba habían ciertos dibujos ahí, nada más, pero son menciones, lo mismo que Henry Reisler, ¿no? O algunos otros colegas de otros sitios que menciones, pero no estudios. Lo que necesitamos son estudios concretos, porque eso nos permite hacer comparaciones, hacer diferencias de un arte rupestre de un lugar con otro. De modo que
hay muchos aportes que estoy mencionando también de otros colegas. Sería importante que ellos también expresen todo lo que han encontrado, todo lo que han visto en el departamento de Amazonas. Lo mismo que Adriana Bonhagen, también es otra estudiosa, que ha hecho aportes con respecto a los estudios de iconografía, de la producción intelectual de los antiguos habitantes del Valle del Utcubamba. Eso es lo que puedo manifestar en cuanto a los aportes que he hecho, a las publicaciones que hice, que había preparado, bueno, para que vean por lo menos las carátulas de publicación sobre macro, sobre Chile, sobre Pumachaca, que es un monumento, es un lito que está junto a la carretera, precisamente junto o al frente de la hacienda Pumachaca, que es el límite de los territorios del pueblo de Tingo o de la fortaleza de Cuila. Ese lito es muy importante, ¿no? que tiene características muy precisas que me permitieron definirlo como una huaca que probablemente era de los pueblos que estaban al entorno, tanto del valle de Sualén, del valle de Pumachaca y de Utcubamba, en esa zona, o estaría ligado al pueblo también de La Janja. Esas publicaciones. Además, también publiqué una guía de Chula, pequeña, una guía de bolsillo, donde detallo, ¿no?, todos los aspectos referidos a la fortaleza de Cuelap en cuanto a la arquitectura, a la alimentación, a las actividades religiosas de este asentamiento de Cuelap y otros aspectos. Y eso ha servido para muchos turistas, porque no ha habido una información por parte del Estado sobre qué es Cuelap. Sí, he conocido hace 2 años una publicación del colega Alfredo Narváez, que ha sido uno de los arqueólogos que más ha trabajado en Cuelap y que ha hecho una guía de visita para los complejos arqueológicos de Cuelap, auspiciado por el Ministerio de Turismo, ¿no?, donde él relata sus trabajos de 25 años en la zona, sino que estas publicaciones, además de los artículos que he mencionado, son mis aportes que he hecho hacia la comprensión de la historia regional del departamento de Amazonas. Bien, ya creo que me estoy pasando del tiempo y estaría dispuesto más bien, que eso es lo que me conviene en esta oportunidad, ya que no he podido pasar las instantes de mi llegada al departamento de Amazonas, por los trabajos que hice y otras referencias. Me interesaría más bien las preguntas. Y eso es importante para mí, que me hagan las críticas, porque yo publico muchas cosas. He publicado toda la ocupación temprana hispana en Amazonas, especialmente en Chachapoya. Entonces, si yo quisiera críticas o preguntas para que mejoren mis ideas al respecto de la historia y la arqueología de Amazonas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecerlo realmente por su apoyo y consideración. Es interesante lo que usted refiere en cuanto a los pueblos originarios. Tenemos entendido y hemos visto a través de fotografías que nos han proporcionado a través de un alumno ahuajún sobre la cerámica, por ejemplo, en Candungos, una cerámica que a mi experiencia reconocemos como formativo temprano, que lo cual sería mucho más antiguo incluso a los de Bagua. Sumamente interesante, pero bueno, esperamos que pase toda esta pandemia y volver a gestionar todo el proceso para poder intervenir en esta parte del río Santiago, en Candungos. Por ejemplo, ese hallazgo de alta importancia, porque eso estaría demostrando pues la antigüedad de esos pueblos. Y creo que sería interesante que se incida en la investigación, porque si es de una ocupación temprana, pues eso quiere decir que esos pueblos pues han estado presentes desde hace miles de años, ¿no? No es que hayan ido los pueblos de la sierra a invadir o a poblar el Valle de Utcubamba o el Barayón o Amazonas, sino que ya había gente de hace miles de años viviendo ahí. Y
usted menciona los candungos, me parece excelente. Es un aporte muy interesante. Refiriéndome nuevamente a esta parte norte de Amazonas, al otro lado, en lo que es Ecuador, se han hecho excavaciones el año pasado con 81 sitios y de la cual hay 81 fechados y de la cual tiene los resultados de 7.300 años antes de Cristo. Claro. Entonces, para esta parte del Perú no se ha hecho estudio alguno. Todavía la zona no se conoce para la ciencia. Así es. Creo que es un desafío constante de que se pueda conocer y realizar los fechados correspondientes para ver la antigüedad de esta parte del Perú, porque los une Ecuador y Perú el río Santiago. Así es. Yo creo que la investigación en esa zona, en ese sentido, va a ser interesante la intervención de la universidad para que se pueda conocer todas esas vinculaciones con la parte del Ecuador, donde hay pues una gran antigüedad de las ocupaciones humanas y que pueden servir para interrelacionar de cómo se movieron las gentes, ¿no? Porque con los fechados que ha dado, son fechados de radiocarbono cronológicos, y lo que estos fechados son relativos con respecto a escuelas u otros sitios, pero en Guaranchú son fechados firmes, radiocarbónicos, ¿no? Que señalan 10.000 años, ¿no? O sea, es un Holoceno medio o Holoceno temprano que ya la gente está presente y que seguramente poblaban todos esos sitios, tanto el área de la zona amazónica del Ecuador y del Perú. Y eso también entronca con las ideas de Tello, que decía que la cultura viene de la floresta, ¿no? Varios íconos en la producción chavín proviene de la floresta tropical. Ojalá pues que eso continúe. Yo creo que va a ser muy importante la intervención de ustedes que están en el campo y podamos conocer mejores derroteros de la historia regional. Aquí tenemos una pregunta de Hammer Chávez, aparte de manifestar que es muy interesante la presentación, porque incluso para mí ha sido interesante, que hay temas que es diferente leerlo a escucharlo de la misma fuente viviente, ¿no? La pregunta de Hammer Chávez dice, ¿qué rol jugaban las cavernas como la de Kiokta en la cosmovisión de los pueblos de la región? Bien, nosotros iniciamos nuestro conocimiento de las cavernas, y este es también otro aporte, justamente en la provincia de Luya. Nosotros en 2001, desde el AMOS, exploramos las cavernas de Kiokta y Baquín, ¿no? Y hice 2 publicaciones justamente, las primeras publicaciones, o sea, por primera vez, hablando sobre cavernas en Amazonas por parte de un peruano, como 100 personas. Entonces, yo creo que han jugado un rol muy importante, y no solamente en el aspecto ideológico, sino también en otros aspectos como el aspecto funerario, porque las cavernas han servido en unos casos para depositar a los difuntos y en otros también para, o sea, podemos pensar o desprender las ideas de los antiguos habitantes de esa zona, porque algunos creían que sus ancestros venían o procedían pues del mundo subterráneo, ¿no? Del Ocupacha. Entonces, eso está muy ligado, como dice el que ha preguntado, muy vinculado a las ideas sobrenaturales de los pueblos de la provincia de Luya y de los otros del departamento de Amazonas. En 2002, después de dejar yo la universidad de Chachapoyas, me dediqué a explorar otras más cavernas. Ubiqué como 50, pero en ese trayecto ya me enteré de la llegada de otras misiones mucho más equipadas, desde luego, de franceses y españoles, que han hecho un trabajo magnífico sobre las investigaciones en cavernas, desde el punto de vista topográfico, geológico, hidrográfico. Entonces yo ya no me ocupé de las cavernas, incluso tengo todo un libro inédito sobre cavernas, pero frente a la tecnología y los avances que ellos han hecho, yo creo que ha sido muy importante, pero sí, el que ha preguntado tiene razón, estuvo muy ligado a las ideas, a la cosmovisión de los pueblos antiguos de Luya, tanto Baquín como Kiokta y otras más que hay en esa zona.
Sumamente interesante, porque también hemos recibido información del río Santiago, de que se han encontrado hace poco una caverna con cerámica y restos óseos. Interesante porque, bueno, estamos esperando que pase toda esta pandemia. Tenemos un mensaje del doctor Emilio del Águila, quien dice que se suma a la interesante exposición, felicita. Él manifiesta que en el río Santiago se encontró hachas de piedras muy antiguas y en su colección tiene algunos de estos ejemplares. Será motivo de poder visitarlo y también ver estas manufacturas líticas, ¿no? Que nos pueden abrir nuevos horizontes y caminos en la interpretación de la ocupación en el hombre en esta parte del territorio norte de Amazonas. Claro, claro, yo creo que es importante la presencia de esos instrumentos líticos, porque al vivir esas personas en la jungla, en la zona montañosa de selva, donde hay mucha vegetación, los instrumentos líticos, ¿no?, de piedra, como tiene el señor, hachas, como dice, entonces eran útiles, muy precisos e importantes en la vida de esos pueblos, que tenían que desbrozar la maleza y los árboles para poder sembrar. Entonces, muy interesante ese dato que le ha proporcionado el amigo. Aquí tenemos otro mensaje. Sería interesante apoyar la publicación inédita de su libro, doctor, sobre las cavernas, que es un tema particular y significativo en la región. En verdad creo que habría que publicar eso porque de todas maneras aportes son aportes al margen de lo que es la tecnología. Siempre hay cosas que se le escapa a la tecnología. Sí, yo creo que en la medida del tiempo y de la vida, si COVID no nos visita y nos quiere llevar, se podría hacer varias publicaciones. Por ejemplo, el libro que, bueno, fue publicado sobre la trepanación, la cirugía del cráneo en Amazonas. Yo preparé un libro y envié una solicitud al rector, no al actual, sino a otro anterior, que no quiero decir su nombre, el libro, para que se publicase ese libro. Entonces, lamentablemente, el rector no me contestó nada, porque hubiera sido fácil que me diga, sabe, no hay presupuesto, o será para otra oportunidad, pero no me contestó ni sí ni nada. Entonces, ese libro sobre la cirugía en los pueblos de Amazonas, la cirugía del cráneo, fue publicado por la Universidad de San Marcos. Yo lo presenté y San Marcos obviamente lo publicó, porque a una universidad, y yo sé, porque he sido autoridad universitaria, tanto en Lugacho, en San Marcos, dirigiendo el posgrado, y en Amazonas, de las dos universidades, sí, sé que hay presupuesto. Hay presupuesto. Si una universidad hace un edificio, hace una ciudad inmensa, como es la ciudad universitaria, ¿cómo no va a tener para un libro? No, yo no comprendo. Pero bueno, es así, son las realidades, son las anécdotas que existen en nuestra patria con respecto a la producción intelectual de algunas personas. Sí, nosotros vamos a procurar hacer libros y nuevamente intentaré para otros libros, como usted me dice, mi querido colega Daniel, para pedir a las autoridades universitarias que se publiquen algunos textos inéditos que tengo sobre la ocupación temprana en Chachapoyas, sobre las cavernas y sobre un poco sobre el arte rupestre de algunos sitios también, ¿no? Así es, gracias. Bueno, es verdad, la universidad tiene fondos. En este caso, por ejemplo, el INAC está publicando 4 libros de arqueología, 2 de antropología y uno sobre tejidos coloniales. Así que sería bueno ir preparándolo y a través del área de investigación de arqueología sustentarlo lo importante que es este libro que se pueda presentar para el próximo año, ¿no? Me parece importante y creo que ustedes en el INAC están dando vuelo al aspecto arqueológico a nivel regional y nacional, ¿no? Ahora ya nos enteramos de nuestras actividades, que usted juntamente con el doctor Pinzón y con el apoyo seguramente de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales están pues poniendo de relieve o poniendo sobre el tapete la presencia de la Escuela de Arqueología y de Antropología con respecto a la proyección de la universidad. Eso es muy importante
y espero que comprendiendo que el patrimonio cultural es un factor que ha desarrollado la ciudad de Chachapoyas, las autoridades universitarias comprendan y apoyen la producción intelectual de sus profesores que ahí laboran y de otras personas que quisieran aportar, porque eso es lo más atractivo, que ha transformado la ciudad de Chachapoyas. Yo lo he conocido hace medio siglo, pues, donde la luz solamente allí se prendía a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Hasta determinada hora, en fin, muchas cosas pero a partir de que se hizo carreteras, a partir de que se dio a conocer los monumentos arqueológicos, el mundo se ha volcado, vienen de Alemania, de Italia, de Francia, de Rusia, de China, de Japón. Gente, ¿a qué van a hacer? Van para ver los monumentos arqueológicos, no van a otras cosas, o comer un tamal, o unos mitos, unos potajes que hay por ahí que son excelentes, que son mi delicia, pero hay que ir al fondo del asunto, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que se transforme Chachapoyas? Ahora hay hasta un telecabinas para Cuellar, ¿no? ¿Por qué han hecho telecabinas? Porque hay un gran complejo arqueológico que está enfermito, que se llama Cuellar. Bien, doctor. Interesante lo que habló sobre Cuelap y los soportes rocosos con representaciones interesantes. No lo había escuchado y me parece que es necesario volver a planificar algo mucho más, ya que pase esta pandemia, poder tener algunas conferencias presenciales en Chachapoyas con todo el bagaje que usted tiene en cuanto a experiencias y todo lo que ha conocido y profundizado en cuanto al monumento arqueológico. Desde ya agradecerle por su tiempo y apoyo a los asistentes. Se les agradece y estaremos en comunicación hasta la próxima oportunidad. Muy agradecido, doctor Arturo Ruiz. A ustedes las gracias y mi saludo a todas las autoridades y miembros del INAC. Muchas gracias.